Paloma, ¿a ti no te parece que nos hemos pasado un poquito con los de arriba? Ahora no cedas, Juan? Ahora no cedas. Mátala, Juan. Tienes que matarla, por favor, te lo pido. Nunca te he pedido nada. Mátala, mátala. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre... Es broma, no voy a hablar así. O quizás sí. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Aquí no hay quien viva, sobre el gran misterio de Aquí no hay quien viva, que es si Paloma se cayó al patio en ese último episodio de la segunda temporada o si Isabel, alias La Hierbas, le tiró. Pido disculpas de antemano a todos y todas los matemáticos, físicos, no creo que estén viendo este vídeo, pero voy a intentar utilizar las leyes de la física, sobre todo las leyes de Newton, para intentar demostrar que efectivamente Isabel La Hierbas sí le tiró a Paloma. Consciente, inconscientemente, aposta o no aposta, con dolo o sin dolo, bajo mi punto de vista, yo creo que lo hizo aposta. Por cierto, la clave de mi hipótesis, la hipótesis que quiero demostrar es: La Hierbas tiró de forma consciente a Paloma por el patio. Está en la foto que vemos a la derecha y la voy a explicar al final del vídeo. Espero no hacerlo muy largo. Pero antes de empezar a explicar escalas, teorías, leyes, la primera, la segunda y la tercera de Newton, vamos a ver esa secuencia en la que, a mi parecer, Paloma sí es tirada hacia el patio. Tú llevas detrás de mi Juan desde que llegaste aquí, que tienes todos los chakras disparados. Perdona, pero aquí la única insatisfecha sexual que hay eres tú. Que yo estoy insatisfecha. Pero no te preocupes, mujer, a tu edad, para disfrutar ya tienes las rebajas. Tú vas de mística, pero eres mala, Hierbas. Eres un bicho. Y mira, esta falda te la tiro, que siempre tiendes del lado de mi cuerda. Oye, mi ropa ni tocarla, porque yo te cojo esta toalla y hago lo mismo. ¡Uy! ¡Mi toalla del balneario! ¡Trae para acá ese vestido! ¡Paloma, deja mi ropa! ¡Estate quieta con la cuerda! ¿Pero dónde vas? ¡Esto te lo tiro yo! ¡Y punto en boca! ¡Ah! Para intentar demostrar que mi hipótesis es verdadera, tenemos primero que saber desde qué altura Paloma cayó al patio, para intentar calcular las fuerzas, la fuerza en este caso que ejerció Isabel con las poleas, la fuerza a la que cayó y ocasionándole primero el coma y luego lamentablemente la muerte. Y pensáis, ¿pero cómo has podido calcular la altura real? Pues muy fácil. Si me notáis distraída en el audio es que aquí donde vivo hay partido de fútbol y creo que está habiendo cargas policiales. Esperemos que no pase nada más grave. Estáis viendo en pantalla una fotografía de la fachada de esa nuestra comunidad de Desengaño 21 y veis abajo a la izquierda un marcador rojo y dice la leyenda 4 metros. Indica que del suelo al primero izquierda donde viven las supernenas hay 4 metros. Y os preguntaréis, ¿y cómo sabes eso? En el capítulo de la quinta temporada, Érase una vez una presidenta títere. Recordemos, Juan volcaba toda su frustración en aprender a tocar el piano, la comunidad se molesta, le denuncian por daños y perjuicios, pero antes del juicio, Concha, con ayuda de la Torrijas, la madre de Belén, le tiran una maceta, o sea, intentan atentar contra su vida. Y en mitad del juicio, Juan le explica al juez, que eso es desacato, pero bueno, y va dando datos y le dice al juez: perdone juez, pero esta semana mis vecinas del primer izquierda han intentado atentar contra mi vida. Y Juan, Leo, explica: teniendo en cuenta que me tiraron una maceta con una masa de 5 kilos a una altura de 4 metros, refiriéndose al primer izquierda. Y luego dice a 9 kilómetros por hora, velocidad del impacto, energía 200 julios. Y dice Juan al juez: pues imagínate el estropicio que hubiese sido. Entonces Juan, gracias a Juan sabemos que el primero está a 4 metros, pero
pero la distancia que hay del suelo al primero, a los primeros de este edificio, no es obviamente la misma que del primero al segundo, que del segundo al tercero y que del tercero a los áticos. Entonces, ¿cuánta distancia hay del primero al segundo, del segundo al tercero entre edificios? Pues ¿cómo lo pude sacar? Gracias a las escalas. En mi televisión puse en pausa justamente este fotograma y con 1 metro medí la distancia que había entre el balcón del primero a la base del balcón del segundo, en este caso primero izquierda, segundo izquierda. Da lo mismo porque suponemos que al ser un edificio decimonónico de arquitectura civil, aquí me perdonaréis también los arquitectos y arquitectas porque probablemente estoy metiendo la pata. Damos por supuesto que las distancias son las mismas, que ya sé que no. Puede igual haber 30 o 40 centímetros, pero bueno, para intentar calcular esto vamos a suponer que la distancia es la misma. Entonces, según la televisión donde tomé las medidas a escala de pues la televisión donde la vi, no sé qué pulgadas son, pero del suelo a la base del primero son 12 centímetros, que sabemos que son 4 metros, esto verificado por Juan. De la base del primero izquierda a la base del segundo son 7 centímetros, por lo que del primero al segundo son 2,3 metros. Entonces, Paloma cae desde 8,6 metros, pero esto no es exacto, ya que Paloma se hubiese caído desde 8,6 metros si se hubiese caído desde el techo. Entonces aquí ya entran unos detalles ya muy específicos, pero los cuales también llegué a más o menos calcular. Entonces, para calcular, no exactamente porque probablemente he cometido errores, pero según mis errores, para calcular la altura exacta en la que cayó Paloma, tendríamos que medir la distancia de la base del segundo izquierda, que es donde vive la familia Cuesta Hurtado, a la ventana. Lo podéis ver que en este caso casi tapa el pecho de Paloma. Entonces tendríamos que medir la distancia del suelo a la base de la ventana. ¿Y cómo calculo esto? Primero tenemos que tomar la altura que tiene la actriz Loles León. No está muy claro porque en unas webs pone una cosa, en otras webs pone otra. Digamos 1,56, que es lo que estáis viendo en pantalla. Paloma sí solía llevar tacones en casa, porque yo me fijaba en ese tipo de detalles, tacones de unos 5 o 6 centímetros. Pero aquí viene justo pues la secuencia donde cae, que es muy desagradable, pero es que para hacer estos datos hay que saber si llevaba o no llevaba tacones. Vemos en estos fotogramas de la secuencia de la caída que creo que sí lleva, no sé si 3, 4 centímetros, por lo que en la secuencia donde cae, Loles León estaría a una altura de unos 60. Y entonces, ¿qué otra actriz mide sin tacones unos 60 de Aquí no hay quien viva? Eva y Santa. En esta secuencia en el que se reconcilian Bea e Inga, además Bea dice, ay, nos hemos reconciliado por los patios a los Romea y Julieta. Supongamos que Eva y Santa no lleva tacones en esta secuencia, mide unos 60 y mirad la altura que le queda. Hay unos 3-4 centímetros de la base de la ventana al pecho de Eva y Santa. Recordemos que menciono el pecho porque a Loles León la base de la ventana le quedaba ya en los pechos, pero bueno, vamos a tomar como referencia pues a Beatriz Carvajal, que debe de medir también unos 61-62. Además, mirad, este fotograma queda perfecto para que os hagáis una idea sobre la inclinación. A Beatriz Carvajal, cuando sale un poco, se inclina un poco hacia el patio, sobresale su cuerpo, pero de forma muy segura. Y Beatriz Carvajal mide unos 62. Bueno, pues, ¿cómo hice para más o menos medir la distancia? Vuelvo a explicar. De la base del suelo, a la base de la ventana. Llamé a una amiga, saludos, no voy a decir el nombre, pues por razones de privacidad,
llamé a una amiga que en el caso de mi amiga mide 1,61, pero a la hora de medir la distancia del suelo a la distancia donde vemos en la fotografía, a la distancia donde la base de la ventana le queda a Paloma. Entonces mi amiga se incorporó un poco, haciendo ver que es de la altura de Loles León, perdona Loles León si está, no creo que vea el vídeo, pero perdona, a la altura más o menos de Loles León, y las conclusiones fueron que la base de la ventana, ahí lo estáis viendo, está a unos 96 centímetros. Entonces Paloma cayó aproximadamente a una altura de 7,26 metros. Muchos pensáis, ¿pero qué más dará la altura a la que esté la base de la ventana por la que cayó Paloma? Tiene muchísima importancia, porque vemos en esta fotografía que Paloma tiene solo expuesto lo que es la caja torácica hacia arriba, no está muy expuesta, se tiene que, digamos, subir al saliente de la ventana. Una persona que mediría 1,95 con una ventana que está la base de la ventana a una altura de 96 centímetros, pues prácticamente al asomarse un poco por la ventana, tiene incluso parte de la pierna expuesta. Entonces es más fácil que una persona alta se caiga, se precipite, que una persona de la altura de Paloma. Y para intentar calcular a qué velocidad o qué es lo que le ocasionó a Paloma la caída, tenemos que tirar, obviamente, perdón por el chascarrillo, las 3 leyes del movimiento de Newton. Primero es la inercia, que bueno, el concepto de inercia la creó o la descubrió Galileo Galilei, pero fue Newton el que teorizó. Entonces vamos a recordar un poco. La primera ley del movimiento es inercia. Las cosas se mantienen como están, quietas o en movimiento hasta que algo las interrumpe. Segunda ley del movimiento, que es la dinámica. Entre más pesado el objeto, más fuerza necesita para moverse. Ahora os voy a ir explicando cómo todas estas 3 leyes se aplican a la secuencia de caída de Paloma. Y la última es la ley de acción y reacción. Si empujas algo, si la hierba se empuja, la fuerza se te devuelve y te mueves. También está empujando Paloma, pero bueno. Obviamente hay que aplicar estas 3 leyes del movimiento al contexto de la caída de Paloma. Dícese, masa de Paloma a la derecha e izquierda da lo mismo porque es la misma distancia. Masa de la hierba, fuerza, que son muchas variables. Las distintas fuerzas que estaban aplicando las dos, pero a estas 3 leyes hay que añadir las poleas fijas de las cuerdas de los tendederos. Entonces, a estas 3 leyes hay que aplicar la fuerza de tracción de una polea, en este caso una polea fija, encima polea fija en 2 puntos separados. Entonces, en esta secuencia que apenas dura, creo que no sé si 46 segundos, hay que aplicar las leyes de movimiento de Newton, fuerza de atracción de poleas fijas y variables de masa y fuerza que tienen o ejercen tanto Isabel como Paloma. Este vídeo nos lo resolvería, como dato curioso, la actriz Sofía Nieto, que interpretaba a Natalia, porque es una genia de las matemáticas. Esta mujer me podría calcular todo lo que estoy explicando en apenas segundos. Así que, Sofía Nieto, si estás viendo por favor este vídeo, pues por favor me gustaría que me corrigieras. Y a continuación voy a añadir el vídeo de la secuencia y casi fotograma a fotograma, como si fuera el bar, como si fuera estudio-estadio. Vamos a analizar toda la secuencia y voy a intentar explicar, espero no equivocarme, probablemente sí, qué leyes y un fotograma en el que, al menos para mí, demuestra que efectivamente mi hipótesis en la que intento demostrar que la hierba tiró a Paloma. Obviamente he cambiado el tempo del vídeo y aquí vemos, por ejemplo, que aquí ya Paloma se está agitando, está sacando ya el brazo, pero no puede sacar el torso, porque lo que hemos dicho, lo que llevo diciendo en todo el vídeo, la base de la ventana le queda por debajo del pecho, a nivel de ya cuando empieza ya a acabar el diafragma. Fíjate que aquí ya está agitada, está de mala hostia. Y vemos que Isabel Ardaz, que es un poco más alta,
le queda la base de su ventana, que está exactamente a la misma altura, 5 centímetros por debajo del pecho. Y nadie ha destacado el detalle, que sí, estaban discutiendo, pero ¿por qué empieza a tirar ropa Paloma al patio? Porque ella misma lo dice en la secuencia, y te tiro esto, que estoy harta que cuelgue ropa del lado de mi cuerda. Isabel empieza muy mal en la comunidad. Paloma ya sabemos que no era buena persona, pero Isabel, os recuerdo que la primera vez que interactúan, Isabel pensaba que Paloma era la asistenta. Aquí siguen discutiendo y estáis viendo que las manos las pone en el saliente de la ventana. Aquí ya se reclina un poco más, pero vemos que incluso reclinándose, fijaos, está ya más de... Aquí empieza ya a tirar las cosas y vemos que sale, pero a una distancia prudente. No es como si una persona de 1,95 hiciera eso, que está más expuesta, que es lo que intentaba explicar antes. Al quedarle la base de la ventana por el pecho es menos peligroso. Y aquí vemos Isabel que también... Uy, pues yo cojo esto y te tiro la toalla del balneario. Que dice ahí, ¡ay, mi toalla del balneario! Aquí ahora vamos a ver que también va a exponer un poco el cuerpo Isabel al tirarle la ropa a Paloma, pero también a una distancia segura. ¿Veis? Pero al ser más alta está más expuesta al vacío. Claro, esto si por ejemplo hubiese tenido Mauri pelea con los vecinos, con las supernenas, pues Mauri tenía las de perder porque Luis Merlo no sé si debe medir un 83, 84, está más expuesto. ¡Uy, mi toalla del balneario! Y aquí ya empieza... Aquí, ¿veis? Y aquí ya empiezan las leyes de Newton a cobrar vida. A mí me encantaría que algún editor empezara a poner números. Bueno, las dos están tirando hacia sí mismas, están ejerciendo fuerza. Aquí entra la segunda ley de Newton, más fuerza de tracción con 2 poleas fijas. A esta ley de tracción, segunda ley de Newton, habría que añadir ya la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento, en este caso, reposo con movimiento uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa. ¿Qué fuerza externa era? La tracción de las hierbas hacia sí misma cuando tiraba de la polea. Y aquí esta foto demuestra que le tiró las hierbas, ya voy a explicar por qué. Vemos que Paloma tiene el torso encima de la ventana y guarda un equilibrio. Aquí ya os digo, si un editor diría, mantiene el equilibrio porque fuerza de no sé cuántos newtons, que ella está ejerciendo contra sí misma, lo podéis ver con el brazo derecho, está tensando la cuerda para mantener el equilibrio con el brazo izquierdo. Al tener el cuerpo ya medio cuerpo salido, esa tensión que ejerce con el brazo derecho le mantiene en equilibrio. Un ejemplo clarísimo es los equilibristas. La cuerda está tensa, gracias a que saben que está tensa, ellos pueden mantener el equilibrio. ¿Qué pasa si se le afloja esa cuerda? ¿Qué pasaría? Se caen. ¿Y qué hace Isabel? Destensa la cuerda y ahí es porque Paloma se cae. Y voy a poner justo el momento en el que Isabel destensa la cuerda del tendedero y ahí es porque Paloma se cae. Entonces estamos viendo que Paloma tiene ya no medio cuerpo, pero el 45% del cuerpo. Ella está ejerciendo fuerza hacia sí misma, lo que le mantiene en equilibrio, no, le mantiene también en el equilibrio para no caerse la fuerza que ejerce las hierbas hacia sí misma. Fuerza de tracción, segunda ley, en poleas fijas, porque los puntos de fuerza están anclados. Entonces ella con el brazo derecho sigue ejerciendo fuerza y con el izquierdo digamos que se apoya, porque la cuerda está tensa.
Aquí todavía tiene sacado el 45% del cuerpo. Aquí flojea, pero no está tan sacado el cuerpo. Aquí lo suelta. Aquí ya sale más. Sobresale. Aquí ya tiene el 50 y mucho. Pero la cuerda la vuelve a tensar. Y aquí, justo aquí, ¿veis? Es en esta milésima de segundo. Es cuando Paloma prácticamente pierde la vida. Primero en coma y bueno, luego no se sabe, también es otro misterio. En una visita de Juan e Isabel a Paloma en el hospital, al de horas muere, que es cuando le presentan a Yamile y a la nieta. Y aquí entraría la tercera ley de Newton, que es una acción y reacción. ¿Qué acción provoca la caída de Paloma? La acción de las hierbas al soltar la cuerda y más variables que voy a explicar ahora. Hemos dicho, esas dos leyes de movimiento le mantenían a Paloma en equilibrio, pero entra la tercera ley de movimiento, que es acción y reacción. Acción, las hierbas soltando, aflojando, como se ve en el fotograma, está flojo ya la cuerda y provocando la caída, más las variables que voy a explicar ahora, que son, por ejemplo, aquí ya vemos a Paloma los pies, lo que significa que la posición del cuerpo está prácticamente en horizontal y el cuerpo sobresale más hacia el patio. Antes digamos que tenía un 45% expuesto al patio, ahora tiene ya la mitad del cuerpo. ¿Por qué digo con completa seguridad que Isabel afloja la cuerda del tendedero? Porque recordemos que antes el brazo derecho de Paloma lo tenía contra la pared, ejerciendo fuerza sobre sí misma para mantener las cuerdas tensas, para mantenerla en equilibrio, como he explicado antes, el ejemplo de los equilibristas. Pero al aflojar la cuerda se va hacia abajo, porque tenía aparte también el cuerpo más expuesto. Y pensáis, ¿cómo estás tan segura que Isabel afloja la cuerda? Pues mirad, ¿veis el puntero? Ese es el brazo de Isabel. Está todavía apoyado en el saliente de la ventana. Pero es que vamos a ver fotograma por fotograma cómo lo quita. O sea, significa que ha habido movimiento. ¿Qué significa? Que ha soltado el brazo. Si hubiese mantenido la cuerda hacia así, manteniendo ese equilibrio de Paloma, seguiría con el brazo pues prácticamente pegado a la pared como lo tenía Paloma. Aquí lo sigue teniendo pegado a la ventana, pero esperad al siguiente fotograma. Aquí ya se mueve, ya no tiene el brazo pegado, por lo que hay, digamos, la propia inercia del cuerpo de Isabel al aflojar la cuerda. Aquí ya se va reincorporando un poco, que es cuando hace y esperad, vaya a ver el fotograma, la verdad que da bastante más rollo. Aquí lo tiene pegado, pero hay movimiento, pero esperad a la siguiente secuencia, fotograma, no tiene ya la mano en la cuerda. Este pequeño movimiento que se le ve hacer a Isabel es prácticamente el ejemplo gráfico, visual de la tercera ley de movimiento que provoca la muerte el coma de Paloma. Acción y reacción. Si empujas algo, en este caso, si sueltas algo, sería algo la tercera ley inversa. Si empujas algo, en este caso, si sueltas algo ejerciendo una fuerza, la fuerza se te devuelve y te mueves. Ella, al no ejercer la fuerza, se le devuelve porque se libera de crear esa fuerza, se libera y digamos como que se reincorpora al no ejercer esa fuerza que le mantenía a Paloma en equilibrio. Así que mi hipótesis es que Isabel se dio cuenta que al destensar, ahí estáis viendo otra vez la secuencia a cámara lenta, al destensar la cuerda, en algún momento Paloma iba, ya lo siento repetir otra vez la secuencia de la caída, es muy desagradable. Yo creo que Isabel se dio cuenta que al destensar la cuerda, Paloma, porque estaba viendo que cada vez estaba sacando más su torso, el cuerpo, se dio cuenta que al aflojar la cuerda, Paloma iba a caer al picado. Por lo que mi hipótesis se puede confirmar. Eso entro a debate si penséis que lo he confirmado y otro debate es si
lo hizo aposta o no aposta. Igual fue un accidente, pues soltó porque igual estaba cansada de tirar hacia sí la cuerda. O si lo hizo aposta, efectivamente se dio cuenta que al soltar su cuerda iba a acabar con el equilibrio de Paloma e iba a caer hacia el patio. Ahí son ya dos debates que llevamos teniendo los fans de Aquí no hay quien viva desde que vimos el episodio. Vuelvo a repetir, este fotograma, justo este momento es clave, ya que vemos, vuelvo a repetir, que Paloma se mantenía en ese equilibrio, aparte porque no tenía el cuerpo tan expuesto. ¿Veis el detalle de los pies? Aquí no vemos los pies, entonces no estaba completamente de forma horizontal. La fuerza que ejercía en sí misma estaba mantenida por la fuerza que ejercía la hierbas contra sí misma. Mantenían el cable en tensión. Vuelvo a repetir el ejemplo de los equilibristas. ¿Es la colada en esta casa? Pues desde que vivo aquí. Bueno, mira, no ha sido buena idea. ¿Sabes lo que te digo? Que tú no estás para convivir con nadie. Nada, pues sí que ha empezado bien el año. ¡Mauri! ¡Junta urgente! ¡Nos quieren echar del edificio! No se vayan todavía, aún hay más.